Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosana Santillán, soy médica neumonóloga del Sanatorio Güemes y hoy me toca hablar de COVID-19. Este tema tan importante por ser un tema muy polémico, muy hablado en estos últimos años y con un impacto tan grande a nivel social, personal, psicológico, en todos los ámbitos, tanto en el trabajo como en la sociedad. Bueno, este es nuestro lugar de trabajo, el Sanatorio Güemes, y el equipo que formamos el servicio de neumonología del Sanatorio Güemes, que previo a la pandemia asistíamos a congresos, reuniones sociales, trabajábamos en equipos, todos como lo ven ahí, juntos, ¿sí? Todos juntos y sin protección, y cómo después de la pandemia esto provocó un gran cambio no solo en el lugar de trabajo, sino con las medidas con las que veníamos desarrollándonos. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy vamos a hacer una introducción del tema, vamos a hablar de la virología, de la fuente de infección, de la patogenia, de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, de cómo llegamos al diagnóstico y de cómo vamos a realizar el tratamiento. Bueno, los coronavirus son importantes patógenos humanos y animales, llamados así por su forma, ya que tienen una especie de corona, como la de un reloj, alrededor del virión del núcleo del virus. Estos organismos conviven con el ser humano desde siempre y pueden causar infecciones respiratorias leves a severas en humanos. Se conocen cuatro tipos, o hay cuatro tipos. A fines del 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan, en China. Y con este hecho trascendental llevó a que luego esto tenga una rápida propagación y termine en lo que resultó la pandemia. Acá vemos en esta línea del tiempo cómo empieza en diciembre del 2019 los primeros casos, van aumentando en febrero y ya para octubre del 2020 había muchos casos a nivel mundial. En cuanto a la virología, el COVID-19 es un virus de ARN, siendo de la familia de los beta coronavirus. Tiene una particularidad que fue cambiando las características del virus. Tenemos una variante que es la alfa, con mayor transmisibilidad en 30 a un 50% más que los coronavirus que se conocían antes, con una mayor letalidad pero sin evasión del sistema inmune. Esta variante alfa se identificó en Reino Unido a finales del 2020. Después tuvimos una variante beta que se identificó y predominó en Sudáfrica a finales del 2020 con mayor transmisibilidad y mayor evasión del sistema inmune. Después tuvimos una variante gamma, que esta se identificó en Japón en diciembre del 2020, predominó en Brasil. Esta tuvo una mayor transmisibilidad, mayor letalidad y una posible evasión del sistema inmune. Y una variante delta, que se identificó en India en diciembre del 2020, también con mayor transmisibilidad y mayor evasión del sistema inmune. Y después tuvimos una variante Omicron a finales de noviembre del 2021 y principios de 2022. Esta variante sí tuvo una mayor transmisibilidad con respecto a las anteriores, con un mayor, un menor tiempo de inicio de síntomas y de síntomas clínicos. Bueno, y como toda infección, existen tres factores para desarrollarla: una fuente de infección, una vía de susceptibilidad, una vía de transmisión y la susceptibilidad. La fuente se considera que en los estudios que habrían determinado que han sido los murciélagos, los huéspedes naturales del SARS-CoV-2, y se cree que los pangolines y las serpientes son huéspedes intermediarios. Con todo esto así se llegó a hacer una zoonosis para generar una infección en los seres humanos. Se demostró una similitud muy elevada entre un 96 y un 99% del SARS-CoV-2 del murciélago de los pangolines respecto al del identificado en el humano. Pero en la actualidad se cree que
la principal fuente de infección es el SARS-CoV-2 de los pacientes con COVID, los pacientes que están infectados. En cuanto a la vía de transmisión, la propagación de persona a persona es el modo principal de transmisión del SARS-CoV-2. Se cree que ocurre principalmente a través del contacto a corta distancia a través de las partículas respiratorias. El virus que se libera en las secreciones respiratorias, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, puede infectar a otra si se inhala o entra en contacto directo con las mucosas. La infección también puede ocurrir si las manos de las personas se contaminan con estas secreciones o al tocar superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, la nariz, la boca, aunque no se cree que estas superficies contaminadas hayan sido una ruta importante de transmisión durante la pandemia. También puede transmitirse a distancias más largas a través de partículas que permanecen en el aire con el tiempo. Pero el modo en el que este último método de transmisión ha contribuido a la pandemia es incierto. Estudios han identificado que se identificaron virus también en otras secreciones no respiratorias, en otros fluidos, como en la sangre, en el semen, en la materia fecal, hasta incluso en la materia fecal después de que los síntomas respiratorios ya, que ya hayan cedido. Pero tampoco se sabe ni hay certeza de que este método contribuya mucho a la transmisión. Y en cuanto a la transmisión vertical, en útero, intraparto o postnatal temprano, aún no está claro, pero se ha informado que la tasa general de infección congénita es inferior al 2%. Y hubo una revisión sistemática hecha en este año, en el 2022, donde los factores de riesgo materno para la transmisión madre-hijo incluyeron que la madre haya tenido COVID grave, muerte por COVID o ingreso a UCI. Hasta el momento, la principal vía de transmisión es persona a persona por aerosolización. Por eso, el principal método de barrera es el uso del barbijo. Y en cuanto a la susceptibilidad, es muy importante porque claramente hay pacientes que son mucho más susceptibles a tener la enfermedad y presentar peor pronóstico. Entre ellos tenemos los ancianos, los pacientes con comorbilidades y los pacientes no vacunados. La susceptibilidad es algo que ha ido cambiando con el tiempo desde el inicio de la pandemia y con la inmunización también. Al principio lo que veíamos eran más pacientes ancianos que llegaban a la unidad de terapia intensiva. Luego, al aumentar la circulación de personas, se vio a los pacientes que trabajaban, o sea, gente que acudía a su trabajo y que tenía mayores comorbilidades, que eran los pacientes que más asistían, y luego se vieron los pacientes no vacunados como los que tenían mayor riesgo o más susceptibles. Y en cuanto a la patogenia, tenemos que el virus del SARS-CoV-2 entra a la célula epitelial y puede hacerlo por endocitosis directa o por difusión a través de la membrana celular por un receptor, que es el receptor de la enzima angiotensina 2, que luego se introduce y produce replicación viral dentro de las células y por las vesículas de Golgi puede pasar por exocitosis, y esta infección puede inducir la producción de factores inflamatorios como los macrófagos, las células dendríticas y las células epiteliales. Y en los casos severos que llega al tracto respiratorio inferior e infecta a los neumocitos tipo 2, generando apoptosis de esto y pérdida de surfactante pulmonar, provocando daño que puede llegar al distre respiratorio. En cuanto a la patogenia, también tenemos una fase que la llamamos exudativa temprana, una fase exudativa tardía y una fase proliferativa. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que la edad mayor a 65 años y es el principal factor de riesgo y con una mortalidad que es exponencial con el aumento de la edad. Tenemos que
a mayor edad, mayor riesgo. Y después tenemos las comorbilidades, que entre ellas tenemos las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el EPOC y otras enfermedades respiratorias, como fibrosis pulmonar, cáncer, cualquier tipo de cáncer, los hematológicos, pulmonar, y los cáncer en estadio avanzado, como los metastásicos, los pacientes con enfermedad renal crónica, los trasplantados, los obesos y los pacientes tabaquistas. Siendo los de mayor riesgo los pacientes con diabetes, obesidad e insuficiencia cardíaca. Después también se vio que los factores de riesgo podían estar dados por las nuevas variantes, por las infecciones previas y los pacientes no vacunados. En cuanto a las fases de la enfermedad, tenemos que tiene un periodo de incubación, que tiene una mediana de 3 días desde el inicio de los síntomas, con un rango de 0 a 24 días, y una mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la muerte, que es de 14 días. Los síntomas pueden ser leves, severos, o desarrollar una enfermedad crítica, con fallo multiorgánico. En sí se dice que la fase de incubación es de 14 días y la mayor excreción viral se produce en 2 días antes hasta 7 días después del inicio de los síntomas, sobre todo en los primeros días. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de la clínica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos casos leves, donde los síntomas son como los de una gripe común, donde se ve que hay dolor de cabeza, malestar general, tos, dolor de garganta, odinofagia, dolores musculares, cefalea, diarrea, vómito, ¿sí? Y estos varían en cuanto al porcentaje de presentación. Como es una enfermedad inflamatoria, afecta tanto la vía aérea superior como puede afectar los diferentes órganos, ocasionando síntomas en todos los órganos involucrados, a nivel pulmonar, como producción de neumonía, de insuficiencia respiratoria, de distrés respiratorio, a nivel renal, a nivel también tromboembólico. Hay casos leves y moderados que se manifiestan con síndromes de vía aérea superior o con una neumonía, son los casos de mayor presentación. Después tenemos casos severos que se manifiestan con neumonía, con hipoxemia y con compromiso pulmonar. Y los casos críticos con insuficiencia respiratoria, shock y fallo multiorgánico, que por suerte se dan en un menor porcentaje, un 5%. En cuanto a las manifestaciones sistémicas en el laboratorio, se ve con frecuencia que hay linfopenia, elevación de transaminasas, de LDH, de parámetros inflamatorios como la ferritina, la PCR y la eritrosedimentación elevada, y alteraciones en la coagulación con un dímero D aumentado. Para definir los casos, tenemos como caso sospechoso a toda persona que presente 2 o más de los síntomas: fiebre, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, diarrea, vómitos o rinitis, sin otra etiología que explique estos síntomas, o la aparición repentina de pérdida del gusto o el olfato, sin otra causa también identificada. O pacientes que tengan uno o más de los síntomas mencionados, que sean trabajadores de la salud o que residan en un lugar de internación, como en las clínicas de salud mental o en los geriátricos. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener para hacer el diagnóstico, la clínica y la epidemiología. Con eso vamos a determinar si un caso es sospechoso, y para hacer la confirmación sí o sí necesitamos la detección del virus mediante las muestras respiratorias, que tenemos 2 métodos, que son la PCR y el antígeno viral. Esto fue cambiando también a lo largo de la evolución del COVID, y vamos a realizar PCR. No vamos a realizar PCR a todos los pacientes que se hospitalizan, sino en algunos casos puntuales, como los pacientes que van a requerir una internación en algún
lugar, en algún hogar o en alguna clínica de salud mental, antes de la cirugía o antes de una terapia de inmunodepresor. Y no vamos a realizar a personas asintomáticas a las que se les había diagnosticado previamente COVID en SARS-CoV-2 en los 2 meses anteriores a la prueba ya realizada. Y como métodos tenemos 2 métodos para hacer el diagnóstico. Tenemos la PCR, que es la prueba de amplificación de ácido nucleico por ensayo de reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa, para detectar el ARN mensajero del SARS-CoV-2 en el tracto superior, que es la prueba de diagnóstico inicial que se prefiere. Un resultado positivo de esta prueba de la PCR nos confirma el diagnóstico, pero un resultado negativo de la misma a veces los descarta, pero si tenemos una alta sospecha clínica se sugiere repetir la prueba. Lo que sí se desconoce es el momento óptimo para repetir la prueba. Generalmente se recomienda que sea 24 o 48 horas después de la prueba inicial. Lo que sí está claro es que nunca debe repetirse dentro de las 24 horas. En cuanto a las pruebas de detección de antígenos, se pueden realizar más rápidamente, por lo tanto pueden ser un método más accesible y son menos sensibles que la PCR, pero pueden ser útiles. Son más sensibles en los primeros días donde hay mayor replicación del virus y cuando el virus está en su replicación máxima. Y si son negativas y también seguimos con sospecha, debemos hacer PCR. Entonces, cuando tenemos un cuadro clínico y epidemiológico compatible con una detección de virus positiva, vamos a pedir un laboratorio, pruebas de imágenes, y en cuanto a eso vamos a clasificar, según la gravedad, si el tratamiento que vamos a optar, el seguimiento, va a ser ambulatorio o vamos a internar al paciente. En cuanto a las pruebas de imágenes, tenemos la radiografía de tórax, que esta puede ser normal o puede mostrarnos imágenes consolidativas o imágenes en vidrio esmerilado, que en sí son muy difícil de verlos por este método. Podemos tener una impresión de que estén, pero para confirmarla vamos a realizar una tomografía de tórax. En la tomografía de tórax sí se puede ver estas imágenes en vidrio esmerilado, que en el COVID los que se ve que son imágenes periféricas, parcheadas, bilaterales. ¿Sí? También hay otras imágenes que podemos encontrar como neumotórax espontáneo, que se dan muy bajos porcentajes, poco frecuente. En un estudio hecho en España se vio que el neumotórax se halló en un 0,5% de los pacientes. Y otras también, otras imágenes, como las imágenes en crazy paving, el derrame pleural y el derrame pericárdico, se dan también en bajo porcentaje. Entonces, en cuanto a las imágenes, los que más frecuentemente se ven son las opacidades en vidrio esmerilado, en un 83% de los pacientes. O las opacidades en vidrio esmerilado con consolidación mixta en un 58% de los pacientes que tenían alteraciones radiográficas. Engrosamiento pleural adyacente en un 52%, engrosamiento del tabique interlobular en un 48% y broncogramas aéreos en un 46%. En cuanto a los exámenes de laboratorio, vamos a pedir una rutina básica con hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma, hepatograma y coagulograma. Y en los pacientes en los que son graves, vamos a solicitar los marcadores inflamatorios como ferritina, dímero D, LDH, troponina, PCR y CPK. En cuanto al laboratorio, este estudio lo que nos muestra es la frecuencia de las alteraciones encontradas en el laboratorio. La linfopenia fue muy frecuente, como se ve acá. También se vio trombocitopenia y los factores inflamatorios elevados como la eritrosedimentación, la CPK, la procalcitonina y la ferritina. También vamos a pedir un electrocardiograma en el caso de los pacientes graves. Bueno, y en cuanto al algoritmo de manejo, vamos a tener que la evaluación inicialmente
Lo vamos a hacer por los síntomas que describimos, la fiebre, dificultad respiratoria y los otros síntomas, astenia, anosmia. Si tenemos factores de riesgo, tenemos esos síntomas y tenemos factores de riesgo como pacientes mayores de 60 años o con comorbilidades, o no tenemos factores de riesgo, pero el paciente está taquipneico, ocultamos rales, o tenemos una saturación a aire ambiente menos del 95%, le vamos a pedir a estos pacientes una radiografía de tórax, de frente y perfil y un laboratorio básico. Si en la radiografía encontramos una opacidad y tenemos criterios de gravedad, que ahora los vamos a ver, la internación va a ser en terapia intensiva. Si no tenemos criterios de gravedad, nos podemos manejar en una sala de clínica. Si en la radiografía encontramos que tenemos opacidades dudosas o la radiografía es normal y tenemos síntomas, podemos hacer una tomografía de tórax. Si ahí vemos que tiene opacidades, infiltrados, podemos ver los criterios de gravedad para definir si lo internamos en clínica o en terapia. Y si tenemos un paciente con clínica pero que tiene una frecuencia respiratoria normal, o está menor de 24 la frecuencia respiratoria, no tiene rales a la ocultación y tiene una saturación más de 95 aire ambiente, lo vamos a tratar con un aislamiento y un control en 24 horas. Los criterios de internación en UCI son los criterios para el COVID, son los que es similares a los que se usan en una neumonía bacteriana. Y en esto nos basamos con los criterios de gravedad de ATS, teniendo en cuenta que con uno de los criterios mayores, que son necesidad de asistencia ventilatoria mecánica o shock séptico, vamos a tener internación en UCI. O si hay 3 o más de los criterios menores, que son taquipnea, una frecuencia respiratoria mayor a 30, o una PAFI menos de 250, o hay confusión, está desorientado el paciente, hay presencia de infiltrados multilobares, una urea aumentada, leucopenia, plaquetopenia, hipotermia o una hipotensión que requiere una resucitación agresiva, también son criterios de internación en UCI. O si vemos que tiene una rápida progresión en las horas, que tiene un aumento o un requerimiento de oxígeno más de 0,5 de la FiO2, o tiene evolución con hipercapnia, con inestabilidad hemodinámica, el fallo multiorgánico, también son criterios para monitoreo en UCI. Lo que sí es importante saber que en todos estos pacientes, sobre todo los pacientes, todos los pacientes con aislamiento respiratorio, lo que vamos a priorizar es nuestro cuidado personal utilizando el equipo de protección personal. Acá vemos en esta foto un personal de colegas que está por entrar a hacer una fibrobroncoscopía con un camisolín hemorrepelente, con el barbijo 3M y con las máscaras de protección. También si vamos a estar en contacto con fluidos, a realizar procedimientos invasivos, o vamos a usar el hemorrepelente, y si no, el barbijo 3M y la máscara. ¿Sí? Acá vemos también el pasillo de una terapia intensiva en pandemia, donde todas las habitaciones son de aislamiento y con las bombas de infusión por fuera de las habitaciones para evitar el ingreso del personal y entrar solo cuando requiera el paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que vamos a hacer un soporte con el control de los síntomas respiratorios, de la tos, un manejo sintomático de los síntomas. Tenemos la oxigenoterapia con cánula nasal, máscara de reservorio, Venturi, cánulas de alto flujo o intubación mecánica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que es saber con precisión qué cantidad de oxígeno estamos utilizando, titular bien esa cantidad de oxígeno para saber si no aumenta el requerimiento o si no pasamos de una cánula nasal a una máscara de reservorio. Eso sí nos habla de la gravedad. El laboratorio con parámetros inflamatorios lo vamos a pedir cada 3 o 4 días y estado ácido base si el paciente está hipoxémico. Vamos a hacer profilaxis antitrombótica si tenemos marcadores proinflamatorios altos,
o si bueno, el paciente está con una enfermedad grave que está confinado al reposo también. El tratamiento antibiótico fue discutido y lo vamos a usar todos los pacientes con neumonías graves, y el aislamiento respiratorio y de contacto siempre. Bueno, en cuanto a los tratamientos efectuados, fueron variando a lo largo de todo, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, y se fueron desestimando muchos tratamientos que se fueron realizando luego de hacer varios estudios. Lo que vamos a quedar es con los que se usan en la actualidad. Hay muchos que se fueron dejando su uso, que se fueron tachando, y nos vamos a centrar en los que se usan ahora y cuando los utilizamos. Las actualizaciones basadas en evidencia en COVID-19 sí nos hablan del uso de Remdesivir, tocilizumab y de los corticoides sistémicos, que ahora vamos a ver en qué caso usar cada uno. Y lo que sí dejó de tener evidencia, que en muchos lugares se usó, como la ivermectina, la cloroquina, plasma. En cuanto a lo que usamos, principalmente en las neumonías con desaturación, con una saturación de oxígeno menos del 93%, o cuando ya hay requerimiento de oxígeno, tiene indicación del uso de dexametasona, 6 miligramos por día por 10 días. O su reemplazo en las otras maneras de corticoides. Si tenemos un paciente que está hospitalizado y que está sin requerimiento de oxígeno, usamos las medidas de sostén. Si tenemos un paciente que está con requerimiento de hospitalización y requiere oxígeno suplementario, así como opciones tenemos el Remdesivir, la dexametasona con Remdesivir o dexametasona sol. Si tenemos un paciente que está hospitalizado y que requiere oxígeno a alto flujo, o una cánula de alto flujo, o si se puede utilizar la ventilación no invasiva, tenemos como opciones el tratamiento con dexametasona o con dexametasona y Remdesivir. Y también, como adicional, si está con aumento del requerimiento de oxígeno o de los marcadores inflamatorios, podemos agregar Baricitinib o tocilizumab. Y en los pacientes ya muy graves con requerimiento de ECMO, podemos usar dexametasona o dexametasona y tocilizumab. En cuanto al seguimiento, bueno, y tratamiento también de estos pacientes, lo que se vio y que viene para quedarse, tanto en COVID como en general en las consultas de medicina, es la telemedicina. En los casos de COVID fue algo de gran utilidad para hacer el seguimiento de pacientes y no colapsar los lugares hospitalarios. Bien, y otra cosa que también se vio que tiene gran resultado es la aplicación temprana de la pronación. Las medidas de pronación con cánulas de alto flujo están indicadas en todos los pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, especialmente en los pacientes que tienen distrés respiratorio moderado y una saturación más de 25, puede evitar la intubación. Sí está claro que puede evitarlo, que es muy útil en todos los pacientes con hipoxemia, desde inicio temprano de la pronación, mejora la oxigenación al permitir ventilar las zonas que están en decúbito, bajo, y lo que sí no hay que retrasar es la intubación. Cuando un paciente tiene criterios de intubación, una frecuencia respiratoria elevada, mala mecánica ventilatoria, desaturación que no corrige con ninguno de estos métodos, no hay que retrasar la intubación. Pues lleva a peor pronóstico, como en todos los casos de infecciones por neumonías bacterianas o de otras etiologías. Y en cuanto a las vacunas, lo que se vio es que, como conclusión, es que una mayor cobertura de la vacunación, con vacunas se asoció con tasas más bajas de mortalidad y con incidencia de COVID, con menor incidencia de COVID. Así que las vacunas también están aprobadas. Pero en sí, lo que nos tiene que quedar bien claro con esto es la implementación de las medidas de prevención, que eso es lo que se vio también
con marcada disminución de los casos y nos tiene que quedar como enseñanza el uso de barbijo cuando estamos en contacto con otras personas en los lugares hospitalarios, evitar las reuniones en espacios cerrados, ¿sí? Y en el ámbito hospitalario el uso de barbijo N95 si vamos a tener contacto con pacientes con aislamientos respiratorios o de barbijos comunes quirúrgicos en los otros pacientes. Y la protección completa en los pacientes con aislamiento. Bueno, con todo esto así lo que nos tiene que quedar es que aprender a aceptar los cambios. Siempre que hay algo, que hay un cambio, se aprende algo nuevo. Así que con esto lo que tenemos que aprender es estas medidas de cuidado personal con nosotros y con todo el equipo. Y dejo esta foto que es el servicio de terapia intensiva, donde también me formé, hice la residencia de terapia intensiva. Un saludo especial, ya que algunos de ellos ya no están, está dedicada a esta clase. Bueno, y esta es la literatura. Ante cualquier cosa está en el mail para las dudas.